En nombre de la Municipalidad Distrital de Miraflores y del Fondo Editorial del Congreso de la República, le damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro Las Pulperías de Lima, del periodo borbónico a la temprana República, 1701-1862, obra del historiador Arnaldo Mera Ábalos. Antes de empezar, le solicito a los asistentes poner en silencio sus celulares para no interrumpir el normal desenvolvimiento del evento. También invitamos al público a que, al finalizar el evento, pueda visitar el módulo de ventas que tenemos en el exterior de la sala para que compre el libro y sea firmado por el autor. El precio es de 45 soles. Quienes no puedan adquirirlo hoy, sean invitados ustedes al lanzamiento que será este jueves 23 de abril en la librería del Fondo Editorial del Congreso, en Girón Guayaga 330, Lima. Además, celebraremos el Día Internacional del Libro con firma de autógrafos de algunos autores del Fondo Editorial. Muy bien, para empezar la presentación del libro que nos convoca, invitamos a la señora Carla Révora Llerén, quien es abogada, cursó estudios de Derecho Constitucional y es especialista en integridad pública y gestión de riesgo. En la actualidad se desempeña como jefa del Fondo Editorial del Congreso de la República. Recibamos con fuertes aplausos a la señora Carla Révora Llerén. Gracias, Jorge Codila, por la amable y generosa presentación. Primero saludarlos y darles la bienvenida. Y como jefa del Fondo Editorial del Congreso de la República, presentar el libro Pulperías de Lima, del periodo borbónico a la temprana República de 1701-1862, del autor Arnaldo Mera Ábalos. Nos reúne hoy una publicación valiosa, rigurosa, necesaria, que enriquece el conocimiento sobre la historia social, económica y cultural de nuestra capital. Esta obra inscribe plenamente en la línea editorial del Fondo Editorial. Está orientada a rescatar, conservar y difundir aquellas expresiones, espacios y prácticas que forman parte de la memoria histórica del país. En sus páginas, las pulperías, que hoy podríamos comparar con las bodegas o tiendas de artículos de uso diario, dejan ser vistas como simples establecimientos de venta para mostrarse como verdaderos espacios de encuentro, intercambio económico o vida cotidiana, fundamentales para entender cómo se fue formando Lima en los siglos XVIII y XIX. Uno de los principales aportes del libro es poner nuevamente el valor a las pulperías, que muchas veces han quedado en segundo plano en los estudios históricos. A partir de una investigación minuciosa, basada en fuentes fiscales, notariales, judiciales, administrativas, periodísticas y bibliográficas, nuestro autor, Arnaldo Mera Ábalos, reconstruye con solidez el papel que cumplieron estos negocios en la ciudad de Lima, dado la inestabilidad republicana o reformas estructurales del Estado en su momento. También debe destacarse la seriedad del trabajo de Arnaldo, quien ha dedicado varios años al estudio de este tema y ha consultado archivos y bibliotecas de Lima, Madrid y Santiago de Chile, además de una amplia bibliografía y numerosas fuentes periodísticas. Ese esfuerzo se refleja en una obra sólida, bien documentada y escrita con claridad, capaz de interesar tanto al mundo académico como al público que desea conocer mejor la historia de nuestra ciudad. Como Fondo Editorial del Congreso de la República, nos complace poner a disposición del público una publicación que realmente aporta al conocimiento histórico, fortalece la valoración de nuestro pasado urbano y contribuye a difundir investigaciones de gran calidad. Libros como este nos recuerdan que la historia también se construye desde los espacios más cercanos, desde los oficios cotidianos, desde aquellos actores que, aunque muchas veces no ocuparon el centro de los grandes relatos, fueron fundamentales en la vida real de la sociedad.
Agradezco al autor Arnaldo Mera Ábalos por el rigor, la paciencia y la seriedad de esta investigación. Asimismo, expreso mi reconocimiento a todo el equipo del Fondo Editorial del Congreso de la República, quien con su trabajo técnico, profesional y editorial han hecho posible esta publicación. Los invito a adquirir su ejemplar al término de la ceremonia. El costo es de 45 soles. En caso que no puedan, también lo tenemos a partir del día lunes en nuestra librería ubicada en el Jirón Guayaga 330, en el Cercado de Lima. El Fondo Editorial del Congreso de la República continúa y reafirma su compromiso con la preservación de la memoria histórica, la difusión del conocimiento y nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Muy bien, continuando con el programa, invitamos a la especialista en gestión pública y actual gerente de Cultura y Turismo de la Municipalidad Distrital de Miraflores, la señora Rosario Chinqui Higa. Por favor, aplausos para ella. Buenas noches a todos, buenas noches a los distinguidos invitados. Arnaldo, nuestro amigo, felicitaciones por este libro, bienvenido siempre, tú sabes que las puertas están abiertas para ti. Doctor Francisco Quiroz Chueca, doctor José de la Puente Runque, historiadores y comentaristas que el día de hoy nos acompañan. Todos ustedes, señoras y señores. Sean todos bienvenidos. El doctor Carlos Canal no puede estar el día de hoy por una cuestión de agenda, pero él me ha encargado muy específicamente que el día de hoy abramos las puertas del Palacio Municipal para la presentación del libro de Arnaldo, que lo estamos acá disfrutando antes que parta dentro de unos meses a Estados Unidos. Bueno, esta noche estamos presentando el libro, tal como dijo la doctora, Las Pulperías de Lima, el periodo borbónico a la temprana república de 1701 a 1862. Este libro, como dijo ella, ofrece un estudio detallado de las pulperías como espacios importantes del comercio y de la vida diaria en Lima. A partir de documentos históricos, Arnaldo muestra cómo estos lugares fueron cambiando desde la época borbónica hasta los primeros años de la República, resaltando el papel de abastecimiento de la ciudad y la convivencia entre todos. Como ustedes saben, la Gerencia de Cultura y Turismo, en cumplimiento de sus funciones de fomento y difusión del libro y la lectura, nosotros mantenemos una estrecha relación con el Fondo Editorial del Congreso de la República. De hecho, venimos trabajando un libro que es realmente la historia de Miraflores a través de las grandes casonas que existen aquí en Miraflores. Pronto veremos dar a luz ese libro que también estaríamos muy gustosos de que ustedes puedan asistir a su presentación. Bueno, en este marco, la municipalidad reafirma su compromiso de la difusión del libro y a estas iniciativas de cultura que tanto Arnaldo y todo el equipo de la Gerencia de Cultura, con Max ahí, siempre están dispuestos a apoyar y sobre todo difundir para el bienestar de todos los vecinos y visitantes. También quiero invitarlos, como este es el mes del libro, quiero invitarlos para el día 25, el día sábado 25, nosotros vamos a hacer la gran celebración de la Noche en las Librerías, donde participan todas las librerías del distrito, con grandes descuentos, y también va a haber un cierre, una fiesta de cierre que va a ser a las 5 de la tarde. Están todos invitados acá abajo en el pasaje Los Pintores. Muchas gracias. Muy bien, a continuación tendremos los comentarios del historiador Francisco Quiroz Chueca, quien es doctor en Ciencias Sociales y especialista en la historia económica social del Perú y de América Latina, entre la colonia y la República. Quiroz Chueca ha sido director de la Escuela Profesional de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor principal de la misma casa de estudios y ha publicado acerca de la historia del Callao,
los productores urbanos, trabajadores libres, así como los antecedentes de la historiografía peruana, su relación con la idea de nación. Por favor, tenemos ahora las palabras del doctor Quiroz Chueca. Aplausos. Buenas tardes, buenas noches. Primeramente quiero agradecer la invitación de Arnaldo, hecha por Arnaldo y el Fondo Editorial del Congreso de la República del Perú. Y sobre todo porque el tema para mí es realmente cercano, ¿no? No he estudiado directamente esto, pero sí en paralelo a los gremios y trabajadores de la Lima colonial y republicana, más o menos en los mismos tiempos en que Arnaldo, un tiempo antes, unos 10 años antes, yo pasaba por los mismos documentos casi que él. Así es que realmente me parece, bueno, considero realmente un honor, un privilegio estar aquí comentándolo, que hemos conversado algunas veces sobre esto, porque además hemos sido compañeros de estudios en una maestría en la Universidad Católica y bueno, tenemos una larga amistad y compañerismo profesional, ¿no? Entonces creo que esta es una excelente oportunidad para mí para mostrar un texto que es, sin exagerar, muy bueno, extraordinario, sobre un tema muy sorprendente en realidad para la historiografía, aunque ahora ya nada sorprende, ¿no es cierto? Pero digamos, sigue sorprendiendo y eso todavía me parece interesante, ¿no? Que sigamos pensando en que siguen abriéndose nuevos horizontes, nuevos temas para la investigación y conocer mejor la sociedad a partir de estos espacios que permanecían un poco ocultos, ¿no? Que se trata, de hecho ya lo han resaltado presentadores, se trata de un trabajo minucioso, se trata de, en realidad son 2 tesis juntas aquí, y se nota además porque miren que es bastante grueso, se sostiene solo, fíjense, pero además a 45 soles creo que no solamente por la solidez del volumen, sino que además también por el contenido. El contenido es una historia muy novedosa, realmente novedosa. Es una historia que la tiene Arnaldo en mente y en ejecución durante mucho tiempo y no extraña el resultado. El resultado es no solamente minucioso, sino bastante profundo. Y no es fácil. Realmente no ha sido una historia fácil. No sé cómo les digo, yo he revisado algunos documentos en paralelo, o sea, más o menos parecidos. Y no es un trabajo fácil por varios motivos. Para empezar, los vendedores al menudeo no abundan en la información. Ya no existe un fondo documental relacionado directamente a ellos. Entonces, así como en mi caso los productores, también Arnaldo ha tenido que inventarse documentos, o sea, vínculos de documentos con su objeto de estudios. Es decir, tratar de ver dónde uno puede encontrar referencias en otros documentos a lo que le interesa. Y entonces aquí está un poco la grandeza, pero también la limitación de nuestros estudios históricos, ¿no? Es decir, dependemos en alguna medida de la existencia y accesibilidad de documentación. Entonces, no ha sido fácil, pero además tampoco ha sido fácil porque los pulperos estaban un poco escondidos, no que ellos se hayan escondido, sino que simplemente estaban en todas las esquinas y de repente la institución más abundante en la Lima colonial y en otras ciudades era la pulpería. Definitivamente, no es que hayan estado
escondidos, sino escondidos para la historiografía. Tal vez nosotros pasamos por alto este tipo de temas porque son tan obvios, son tan importantes en la vida cotidiana que para qué estudiarlo, ¿no? O sea, no es necesario estudiarlo, ya está establecida su importancia, son evidentes, ¿no? Pero sin embargo, ese trabajo demuestra no solamente que había que estudiarlos, sino también la importancia de establecer el lugar de las pulperías y los pulperos y pulperas en la sociedad peruana, limeña, entre los tiempos coloniales y los tiempos republicanos. Y digo esto también porque no se trata de que en cada esquina y a mitad de cuadras había este tipo de establecimientos, sino que además no son homogéneos. Y Arnaldo, yo creo que esta es una de las grandes aportaciones académicas del libro. Arnaldo muestra la diversidad de pulperías que había en una ciudad como Lima en esos tiempos. Diversidad que además tiene muchísimo que ver con las funciones que cumplía la pulpería, pero además también el papel de los pulperos en el contexto histórico que estamos viendo. Es decir, es gente, por así decirlo, un poco doblemente silenciada, ¿no? Porque no ha sido estudiada, pero además tampoco se conocía quiénes eran. Uno de los acápites centrales del texto es aquellos pulperos que se manifiestan a favor o en contra en tiempos de la independencia. Y aquí hay bastante que decir, bastante ahora que leer gracias al texto de Arnaldo. Veamos, es un texto multidimensional. No solamente se trata de una historia económica de las pulperías, sino se trata de una historia que también ve algunos otros aspectos de acuerdo a cómo las fuentes lo permiten, ¿no? Pero yo quiero resaltar también uno de los logros enormes que tienen. Es la personalización de la historia. Es decir, se trata de una historia con nombres y apellidos. Se trata de una historia de personas con nombres y apellidos. O sea, no es solamente los pulperos, las pulperas, muchos, pocos, sino se trata de que aquí conocemos a pulperos concretos, historias de pulperos concretos que ha seguido Arnaldo, no solamente en los papeles de pago de impuestos o en los cupos, en las donaciones, sino también en protocolos notariales y mucha información conexa que permite no biografías de pulperos, pero por lo menos sí algunos semblantes, ¿no? De semblanzas de pulperos que gracias a esto nosotros conocemos mejor a quienes habitaban esta ciudad en esos momentos, en esos largos además momentos. Y hay en muchos casos se ha hablado de los cafés y las fondas como sitios de sociabilidad, y es cierto. Se ha hablado bastante de las plazas y paseos, también es muy cierto, pero tal vez nos habíamos olvidado en alguna medida de las pulperías, de esas instituciones omnipresentes. Casi literalmente, porque en cualquier momento dado, desde 1700 a 1860 más o menos, en cualquier momento dado había más de 200, entre 200 y 400 pulperías en la ciudad. Y esto es bastante, muchísimo, realmente, muchísimo. Sastrerías había más o menos unas 100, zapaterías también había 200, pero estamos contando también a los zapateros reventones, es decir, las grandes zapaterías junto con mezclando, en realidad. Y Arnaldo no mezcla. Y eso es interesante, porque les decía que las pulperías son muchas, muy diversas. Y algunas rozan, digamos, los grandes bodegones, las bodegas de
importadores, etc. Y otras rozan más bien las chinganas, ¿no? Las chinganas eran como lo que diríamos hoy en día bares, ¿no? Cantinas. ¿Y esto por qué? Porque los pulperos tenían muchas especialidades que iban desde hasta venta de ropa y licores y comida preparada, etc. En el libro hay unas listas enormes de esto, así que me exoneran de señalarlas. Y entonces aquí lo que hace Arnaldo es una mirada a Lima desde la esquina, yo la llamaría. O sea, mira a Lima desde la esquina. ¿Por qué? Porque la pulpería, digamos, más típica es la de la esquina, esa de doble puerta, que en el libro inclusive hay una docena más o menos de fotografías de ex pulperías, claramente pulperías, ¿no? Con esquina con doble puerta, y que en realidad dominaban las partes de las ciudades. Y es más, inclusive muchas veces las referencias a ubicación en la ciudad era por la pulpería. Es decir, yo vivo por la pulpería de la calle La Pampa o algo por el estilo. Era mucho más fácil decir eso que señalar la misma calle en que uno vivía. Entonces, era una ciudad chica y con eso las 200, 300, 400 pulperías pueden darnos una mejor idea de lo omnipresente que podrían ser estas pulperías, ¿no? Y digo esto porque las pulperías tenían mucho que decir acerca de la ciudad. Y entonces esta historia desde la pulpería, desde la esquina, creo que tiene muchísimo mérito en sí misma. Y tiene tanto mérito que en realidad hay bastantes puntos que son remarcables, pero si se los digo todos, después no va a comprar el libro, así que mejor me quedo algunas cosas para que ustedes mismos se enteren con una grata lectura, porque además el libro está muy bien escrito, a pesar de lo minucioso que puede ser en algunos momentos, pero está muy bien escrito, así que se lee con facilidad. Y sobre todo porque trata de temas diversos. Aquí hay tanto la misma actividad comercial menuda de lo que nosotros hablamos de una yapita, digamos, al vendedor, que yapita es quechua por si acaso, pero también hablar de fiarse, o sea, de una clientela que debió. Lástima que no haya mucha documentación sobre eso, pero sería interesante ver esa relación con la clientela de te fío, es decir, confío en ti, para que tú me vas a pagar y que tú vas a tener un registro acertado de cuánto te debo, ¿no? Eso no creo que esté muy alejado, digamos, de cosas importantes, cotidianas para la historia. Pero también, por supuesto, había las pulperías, los pulperos también servían muchísimo a la sociedad en muchos otros aspectos, ¿no? El más conocido tal vez, que se resalta bastante bien, es la obligación que tenían a finales del siglo XVIII para iluminar la ciudad, poniendo candelas, poniendo luces en las puertas. Pero también otra cosa, que otros oficios también tenían esa obligación de contar con implementos para sofocar incendios. O sea, los primeros bomberos en realidad es la gente cotidiana, pulperos y otras tiendas de la ciudad, que acudían al ruido, a las campanadas de incendio, todos con arena y con baldes y con lo que fuere, para poder hacerlo, dado que hoy como ayer la ciudad de Lima tenía demasiada pólvora en talleres, en el mismo centro de la ciudad, ¿no? El lado oscuro de la pulpería. La pulpería iluminaba la noche limeña, pero también la noche limeña se refugiaba en la pulpería y hacía también un poquito de líos, conflictos, ¿no?
deshonestidades, usuras, ventas clandestinas, lo que llamaban reducciones, ¿no? Reducir lo robado, era la pulpería era parte de esto. No quiero tampoco exagerar, ¿no? Y no lo hace tampoco Arnaldo, porque muchas veces nos guiamos de las fuentes, y una de las fuentes más importantes son los juicios, son los temas judiciales, ¿sí? Y ahí normalmente no hay chicos buenos, ni chicas buenas, ¿no? Sino más bien problemas de robos, de asesinatos, de riñas y otras cosas más. Todo eso está también en la pulpería, o sea, lo bueno y lo malo. Y finalmente, bueno, líos, y termina el texto con los italianos que vienen a reemplazar en parte a los españoles y criollos en las pulperías, que luego van a ser los chinos también, y que hasta hace poco eran conocidísimos los chinos de la esquina, ¿cierto? El chino Pepe, la china María, que eran nuestros referentes, y cuando unos chiquitos siempre nos mandan a comprar a la tienda, ¿no? Anda donde el chino. Y finalmente quiero hacer una pregunta, porque la parte también de culto religiosa de los pulperos está bastante bien puesta con la cofradía de Nuestra Señora de la Gracia. Pero mi pregunta es, ¿por qué tardó tanto la cofradía en aparecer de los pulperos? No sé si en la respuesta puedas tener. Porque es solamente de la última década del siglo XVIII, cuando las cofradías y las pulperías también son desde inicios, digamos, de la Lima española. No sé si hay alguna respuesta sobre eso, porque me parece que este culto, el de Nuestra Señora de la Gracia, es asumido por los pulperos o muy tarde, o recién se establece la cofradía, recién deciden esto. Quiero terminar agradeciendo nuevamente la invitación para el comentario, pero también, por supuesto, felicitando nuevamente por este nuevo libro de Arnaldo. Muchas gracias. Continuamos con el programa. Esta vez comentará el libro el señor José de la Puente Brunque, quien es doctor en Geografía e Historia, catedrático universitario y abogado. Su principal campo de investigación es la historia social y política del Perú virreinal, con énfasis en el estudio de la administración. En la actualidad es además presidente de la Academia Nacional de Historia del Perú. Recibamos con fuertes aplausos al doctor de la Puente Brunque. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, muy buenas tardes. Ante todo, agradezco la invitación de Arnaldo y del Fondo Editorial del Congreso de la República para participar en la presentación de este libro, Las pulperías de Lima, del periodo borbónico a la temprana República, 1701-1862. Como ha dicho el doctor Quirós, es un libro contundente, no sé qué tipo utilizaste, sólido, contundente, en la forma y en el fondo. Es un trabajo efectivamente muy serio. Yo he leído el texto en PDF, pero acabo de tocar el libro recién lo veo, y realmente es una excelente edición. Hay, como decía Paco, una serie de ilustraciones y de fotografías sobre las esquinas, pulperías. El libro está muy bien planteado y, bueno, es fruto de muchos años de trabajo de Arnaldo, ¿no? En la universidad hemos hablado muchísimas veces sobre las pulperías en tiempos de la Reforma Borbónica, las pulperías en tiempos de independencia, las pulperías en las primeras décadas de la República, y yo debo decir que Arnaldo ha trabajado ese tema con gran rigor. Como decía el doctor Quirós, es un tema que está en todas partes, pero que no se ha trabajado mucho, efectivamente, y también es un gran aporte, por tanto, al estudio de nuestra ciudad, ¿no? De la ciudad de Lima. Yo creo que en ese sentido el aporte del libro es muy importante, al igual que para el estudio de la vida cotidiana en la ciudad. Y además porque el marco cronológico que
comprende, que va de 1701 a 1862, uno pues recoge la etapa inicial del virreinato del tiempo borbónico, luego las reformas borbónicas, el tiempo de la independencia, la anarquía posterior a la independencia, el inicio del tiempo de la prosperidad falaz, es decir, una época de muchos cambios, pero también de muchas continuidades, como el propio libro lo señala. Entonces nosotros podemos ver estos negocios, cómo, digamos, se van desarrollando y cómo se ven impactados positiva o negativamente, ¿no? En cada caso, en función de la política fiscal propia de las reformas borbónicas, o de los acontecimientos producidos por la independencia, o de la anarquía política posterior a la independencia, ¿no? Yo diría, si tuviera que utilizar un solo término para definir este libro, creo que habría que decir, lo ha dicho también el doctor Quirós, que es un libro realmente original. Original en cuanto al planteamiento, original en cuanto a haber identificado este tema, digamos, en una larga duración, y bueno, es el fruto de varios años de rigurosa investigación desarrollada por Arnaldo Mera en torno a un tema que nos brinda, como ya he dicho, la posibilidad de conocer mejor la historia de Lima en el último siglo virreinal y durante las primeras décadas republicanas. El gran protagonista o las protagonistas del libro son las casas pulperías o esquinas pulperías, que era como se conocía a estas tiendas de comercio al menudeo en Lima. Y es interesante señalar que Arnaldo se aproxima a ellas desde la historia social, pero también desde la historia del derecho, con el fin de estudiar su evolución. De este modo, el libro se inicia con un panorama general sobre las pulperías, explicando sus características más importantes, tras lo cual se estudian las normas fiscales que las afectaron en el contexto de las reformas borbónicas y sobre todo durante los reinados de Carlos III y de Carlos IV. Específicamente se analiza el cobro de la alcabala de cabezón, que era un impuesto importante, los desacuerdos entre los gremiantes por la recaudación de las alcabalas, el impuesto a las ventas, y los aspectos fiscales vinculados al enfrentamiento entre la pulpería y otro tipo de establecimiento, la chingana, mencionada también por el doctor Quirós. El impacto de esas normas fiscales fue importante en el gremio de pulperos de Lima y generó, como digo, una serie de conflictos. Igualmente, el libro estudia la integración del gremio de pulperos en la sociedad, para lo cual se examina la participación del gremio, por ejemplo, en las fiestas de proclamación del rey Carlos IV. Se analiza también la cofradía del gremio de pulperos y se presentan las principales características del gremio en los años finales del virreinato. No olvidemos que estamos en un contexto de una sociedad corporativa, donde, digamos, la sociedad estaba organizada no a partir de un conjunto de individuos, sino a partir de cuerpos, de corporaciones, de entidades colectivas, una de las cuales era efectivamente las cofradías, otra efectivamente era el tema de los gremios, ¿no? Y es interesante ver cómo las pulperías se van adaptando luego a la legislación y al esquema liberal individualista propio del tiempo de la independencia. Quiero reiterar esta idea de destacar la originalidad del libro. A partir de una clara explicación sobre las características de las pulperías, Arnaldo las sitúa en el contexto de lo que fue el siglo XVIII limeño y buena parte del XIX, poniendo de relieve aspectos importantes de su presencia en la vida de Lima, como por ejemplo el alumbrado público. Junto con ello, el libro traza un perfil de lo que fue la figura del pulpero y profundiza en diversos aspectos de la vida del gremio de pulperos, tanto en lo referido a sus vínculos con el cabildo como en cuanto a su funcionamiento interno, porque efectivamente la figura del pulpero va evolucionando, va cambiando, ¿no? Se ha hablado antes de los pulperos italianos, por ejemplo, ¿no? Que llegan en el siglo XIX, ¿no? En fin, ¿no? Entonces este es un panorama efectivamente muy cambiante en el contexto que ya mencioné antes de la conjunción de los cambios propios de estas épocas y de las continuidades que también se mantienen. Quiero destacar también, como lo dije al principio, que este libro es el resultado de un trabajo de investigación serio y prolongado de muchos años de Arnaldo Mera, ¿no? Yo doy fe de la constancia por la cual ha trabajado, del rigor por el cual investiga, de sus visitas a una serie de archivos que ahora mencionaré, ¿no? Y su interés por el estudio de las pulperías es de larga data, y a este tema dedicó tanto su tesis de licenciatura
como la de maestría, sustentadas ambas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y con las cuales demostró su genuina vocación por la investigación. Combinando en su análisis las herramientas de la historia social y las de la historia del derecho, logra brindar una visión muy ilustrativa del desarrollo de estas tiendas de comercio al menudeo en Lima, centrando su interés en la vigencia del gremio y en el control de parte del Estado. Esto podría ser un poco el hilo conductor, de alguna manera, o uno de los principales hilos conductores del libro, ¿no? Plantea además muchas de las características generales de las pulperías, el número de las mismas, sus efectos comerciales, los traspasos de los establecimientos, entre otros temas. El libro aborda también los cambios que experimentaron las pulperías en la época de la independencia, tanto en lo referido a las normas legales como en lo tocante al impacto de la guerra en la vida cotidiana de estos negocios. Luego de la independencia, en la vida de las pulperías se reflejó la anarquía propia de las primeras décadas republicanas, lo cual pudo ser superado a mediados del siglo XIX con el inicio del tiempo conocido como la prosperidad falaz. El libro presta especial atención a los pulperos italianos, cuyo número fue en aumento a lo largo del siglo XIX, y también a los de otras nacionalidades. Otro aspecto importante es el del análisis de la pulpería como espacio de integración y sociabilidad de la plebe, ¿no? Siempre es mucho más fácil en el historiador trabajar sobre los grupos de élite, porque dejan más información, dejan más documentación. Y aquí yo quiero también resaltar el mérito, ya mencionado por el doctor Quirós, de Arnaldo, de estudiar una documentación ciertamente no sencilla, ¿no? El libro demuestra que las pulperías constituyeron un ámbito fundamental de sociabilidad de los sectores populares limeños y constata la importancia de esos establecimientos tanto en periodos de inestabilidad política como en tiempos de quietud social, ¿no? Porque las pulperías son fundamentales, son importantes, tienen un papel en épocas de características muy distintas, ¿no? Por tanto, estamos ante un libro que aporta nuevos conocimientos a partir de un riguroso estudio de fuentes. Y esa es precisamente la originalidad, no brindar nuevos conocimientos a partir además de adecuadas preguntas de investigación. Porque el trabajo del historiador no es simplemente abrir los documentos del archivo y copiar lo que dice, no, en los documentos hablan en la medida que les preguntamos, ¿no? Y la verdad es que Arnaldo ha tenido un diálogo muy fructífero con los documentos, les ha hecho muy buenas preguntas. Arnaldo ha consultado archivos y bibliotecas muy variados, entre otros en Lima, el Archivo General de la Nación, el Archivo Arzobispal, el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Archivo Histórico Municipal y la Biblioteca Nacional. En Madrid, el Archivo Histórico Nacional y la Biblioteca Nacional de España. En Santiago de Chile, la Biblioteca Nacional. La bibliografía consultada es también muy amplia, al igual que el repertorio de periódicos consultados. O sea, realmente ha hecho un trabajo súper minucioso, súper erudito, pero sin quedarse en la trampa atrapado, digamos, en la trampa de la erudición, sino planteando una visión bastante amplia y rigurosa. En definitiva, y para asociarme a la propaganda que el doctor nos ha hecho en el libro, para que todos lo compremos después de salir de este acto, yo creo que el lector tiene en sus manos, o tendrá en sus manos, un libro valioso y novedoso que brinda luces para mejor comprender la historia de Lima en los siglos XVIII y XIX, teniendo como punto de observación unos establecimientos de gran importancia en el desarrollo de la vida cotidiana de nuestra ciudad, como fueron las pulperías. Bueno, y además hago votos para que luego vengan otros trabajos de Arnaldo. Arnaldo es un distinguido autor del Fondo Editorial del Congreso del Perú, ¿no? Ha publicado ya otros libros de gran éxito y todos esperamos que sigan contribuyendo con el conocimiento, digamos, de la historia, particularmente la historia de Lima, ¿no? Yo creo que este trabajo realmente es muy interesante. Reitero los elogios a la calidad de la edición, felicito al Fondo Editorial del Congreso. Yo soy maniático de las formas, lo formal me interesa mucho, no solamente la buena redacción, sino el buen papel, el buen tamaño de la letra, las ilustraciones, y la verdad es que este libro, como he podido ver al menos ahora en este rato, está realmente estupendamente editado. Por tanto, es un aporte original, repito, tanto en el fondo como en la forma, y por eso reitero mis felicitaciones a Arnaldo y al Fondo Editorial del Congreso. Muchas gracias. Por último, es el turno del historiador y autor del libro Arnaldo Mera Ábalos, quien es licenciado y magíster en Historia y bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Miembro del número del Instituto Ricardo Palma, del Instituto San Martiniano del Perú y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Ecuador. Es autor de diversas publicaciones, entre las que destacan 3 trabajos publicados con el Fondo Editorial del Congreso: La nobleza limeña, titulada Ante el Protectorado, de 2022, Los limeños y la Casa Borbón, de 2025, y la obra que presentamos esta noche, Las pulperías de Lima. Estas 3 publicaciones están disponibles en el módulo de venta y en la librería del Fondo Editorial. Un aplauso, por favor, al autor Arnaldo Mera Ábalos. Muchísimas gracias por ese aplauso. De verdad, llegar al puerto con este libro, con el Fondo Editorial del Congreso, que tan bien trabaja. Estoy contentísimo de ver no lo había visto, recién lo estoy tocando también por primera vez, no había visto cómo estaba, pero quiero comenzar, antes de hablar de cualquier tema, que el libro anterior fue papel cuché, se vende en 44 soles, y lo he visto en librerías en este distrito 90. O sea que lo que dije el día de la presentación, de la anterior presentación, dije, cómprenlo, porque luego los revendedores lo venden a un precio exorbitante, porque en realidad el que va a comprarlo ve la calidad del libro, dice, esto vale lo que estamos pidiendo. Y bueno, realmente no, porque está subvención, vemos que el precio es por debajo de lo que realmente venden los libreros de estos distritos de San Isidro y Miraflores. Lo que acabo de escuchar recién el precio, esto vale más que 45 soles, me refiero por la calidad de la edición, no me estoy refiriendo para nada por el contenido. Eso bueno, quería entrar a agradecer sobre todo a Rosy, a Rosa Pablo, que se encargó de estos libros, y a Ángela, que se ha encargado de la diagramación. Y bueno, miren, hasta la inteligencia artificial ha llegado, porque la carátula es una versión mejorada por inteligencia artificial de una esquina pulpería de Amián, que yo quería que fuera la carátula del libro oficial. Nunca estuve en desacuerdo en dar a conocer estos temas, pero como bien ha dicho mi ex asesor de las 2 tesis, que está afectado al Estado, a mi ministra, podría decirlo, y que ahora es nuestro presidente de la Academia Nacional de Historia, para nosotros es un honor que sea nuestro presidente, en épocas a veces también tan confusas, donde a veces hay gente que dice cosas que no son. La Academia tiene que poner un poco en orden esos temas, para la población en general, me refiero, ¿no? Fue creada con ese mérito, con ese objetivo. Recuerdo claramente a un expresidente de la Academia, el padre Arnaldo Nieto, cuando lo encontré caminando en una Lima que lo había muy dulce, llena de tráfico, en Abancay. Yo salía de la Biblioteca Nacional y él salía de otra biblioteca, no me acuerdo de dónde, creo que la Biblioteca del Congreso, eran las 6:30, y digo, padre, he encontrado el documento que usted nos citó en su tesis. Pero lo dije de buena manera, y el padre se emocionó y dijo, qué bueno que hagas un nuevo aporte, porque yo no encontré ese documento. Y ¿cómo llego a las pulperías? Yo llegué a las pulperías porque primeramente está acá presente mi profesor y maestro de historia del primer ciclo de Cachimbos, el doctor Fernando Rosas, lo veo sentado, y él, bueno, me abrió las puertas de un mundo que no conocía en cuanto a bibliografía francesa, con unas Cachimbo. O sea, yo estudié historia del colegio con los manuales de Pons Muso, y eso que mis profesores fueron muy estrictos en no usar el material de la reforma educativa del gobierno de Velasco Alvarado, porque decía que ya no me daba casi nada de información, porque era demasiado un solo texto. Era historia del Perú y del mundo, historia, geografía del Perú y del mundo, era todo un solo material que obligaban a estudiar. El profesor dijo, no, guarden esto, vamos a trabajar con Pons Muso. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se va formando el muchacho en un colegio, donde los profesores van dando las pautas para que uno de repente ya tenga la vocación de repente para llegar a la historia, pero en la universidad, en la católica, uno ya encuentra a los maestros y profesores como el doctor Rosas. Y recuerdo claramente que busqué al doctor Varilla para preguntarle cómo podía llevar 2 carreras a la vez. Avanzamos en el tiempo, y en el año 91, está citado en la introducción, porque he respetado eso. Juan Carlos Censoro le gustó mucho que yo investigara pulperías, pero nada de lo que yo quería investigar
era lo que yo encontraba en el archivo, y es lo que ha dicho Paco, y lo ha dicho de una manera muy cierta. O sea, el libro y estas más de 300 páginas son el producto de cómo yo fui encontrando la información y cómo yo la fui ordenando en base a las preguntas que ha mencionado el doctor de la Puente. Y esas preguntas son, como por ejemplo, una de las más interesantes es: no queremos colaborar con otro donativo porque ya hemos colaborado demasiado con la corona. Ya no queremos dar un donativo, y eso es interesantísimo, y eso surge justamente con el tema de la guerra de independencia española, con la ocupación francesa en 1808. Los pulperos se oponen. Entonces ahí tenemos, ¿por qué? Porque ya están pagando los impuestos y están hablando de que están arrastrando el donativo que hicieron por la proclamación, porque los reyes de España no son coronados, ojo, por la proclamación de Carlos IV, donde participaron en las fiestas de celebración por la exaltación del nuevo rey en la ciudad de Lima. Estas fiestas se hacían en la Plaza Mayor, con corridas de toros, que los gremios, los diferentes gremios de la ciudad lo pagaban. Paco ha investigado muchísimo los gremios industriales, fue mi compañero de carpeta en la maestría. Me acuerdo que ahí pude leer otro tema de gremios. Él publicó un texto facsimilar de todos los reglamentos de los gremios, las ordenanzas, pero no estaba el de los pulperos, me acuerdo. Entonces yo me acuerdo que me acerqué y bueno, tuve que encontrarlo en los libros de cabildo, en los libros de cédulas, preguntas que van surgiendo, pero que ahora mejor cuento anécdotas. Iba mucho al archivo, por muchos años empecé al archivo en el año 92, para el año 93, 94, algunos investigadores de renombre de hoy en día, que eran maestros, no eran mis maestros, no me enseñaron, pero el doctor no me dejaba un papelito, y era porque había encontrado de unas pulperas del siglo XVI que hasta ahora no las he trabajado, me decía: tal protocolo te va a servir. Otro historiador, tocayo, Paco Quirós, en paz descanse, me pasaba datos, Juan Carlos Tensoro, Mónica Ríquez, muchachos de la San Marcos, incluido César Mexicano. Entonces, ¿por qué? Porque me veían pasar horas, días, y no encontraba nada. Me pasaba semanas sin encontrar algo, porque no existe una sección de pulperías. Entonces, yo no estaba buscando algo fácil para la tesis. Y la doctora Hamann, a quien yo visitaba muy seguido, porque mi amigo, que en paz descanse, Ismael Pinto, visitaba mucho a su gran amigo, el doctor Jaime Cisneros. Bueno, yo lo acompañaba, pero yo visitaba a la doctora Hamann y me decía: todo historiador tiene un tiempo, y el tiempo de cada historiador es diferente al otro historiador. Tú estás tomando los tiempos para encontrar documentos. Claro, porque tuve que viajar a Chile, porque los documentos se terminaron en Chile por una infausta guerra donde fuimos derrotados, y se llevaron todos los archivos completos del Perú. ¿Qué le va a interesar a la República vecina? Panaderías, los tienen allá; esclavos, los tienen allá; pulperos, los tienen allá. Había que ir a buscar documentos allá. Otra cosa es nuestra relación con la metrópoli, la ex metrópoli, porque fuimos parte de España, pero yo ya no tenía la capacidad económica. Toda esta investigación la hice sin ninguna beca, para ir a Sevilla. Entonces me quedó siempre la duda, pero tuve la ayuda hasta de arquitectos que estaban becados por la UNI, y me decían: me mandaban los datos de los documentos porque no había internet, por carta. Es increíble cómo he podido tener esta información poco a poco, luego yo viajé a España, pero este libro viene a llenar el vacío académico que no teníamos y que lo tenía Argentina. En Argentina hay un solo libro, Las pulperías, por la herencia de Bocio, que es un libro antiguo, pero que lo conseguí en un vendedor de libro usado en la calle central, en la calle, esta calle que parece peatonal, se me acaba de ir el nombre, ¿verdad? Y yo pensé que lo iba a encontrar en el Parque Centenario, pensé que iba a ir a las librerías del libro más rebuscado, no, lo tenía en exhibición, pero me invitaron en el año 2004 a dar una charla a un gran profesor, el asesor de tesis de un amigo, historiador Leo Garófalo, que investigó las pulperías de Cusco en el siglo XVII. Su tesis está inédita, y este profesor, que en paz descanse, me invitó a la Universidad de Mar del Plata,
yo expuse todo lo que ya conocía, pero se quedaron impresionados los investigadores de pulpería. Dicen, ¿por qué no lo publicas? Porque hay que sustentar. Y mi alma mater no permitía la publicación, hasta el día de hoy no permite la publicación de partes de las tesis. Yo menciono en el libro a Maggie Segarra y a Claudia Rosas, porque ambas me pidieron que extrajera y sacara de la tesis el tema de la mujer. La mujer está muy presente aquí porque también manejaban las pulperías, manejaban el negocio como dueñas de negocio o esposas de pulperos, y la presencia de la mujer va a ser una presencia que no pude rescatarla porque le quitaba la riqueza del texto. Los documentos que ha mencionado Paco son muy interesantes, dan mucho de qué decir. Un ejemplo, una mujer limeña, casada con un pulpero nacido en España que vino de muy joven, madre de 2 niños, párvulos pequeños, le arrebatan al marido y el marido lo lleva casi, no encadenado, pero lo llevan caminando por todo el camino callao para ser deportado por orden de Monteagudo, y ella lo sigue al marido la última vez que lo ve. Ella recupera las pulperías porque demuestra que sus hijos son limeños y por lo tanto peruanos. Pero el pulpero, otros pulperos llegan a declarar: nosotros nos consideramos limeños, nunca hemos vuelto a nuestra tierra, esta tierra es nuestra, nos ha dado nuestro trabajo, acá hemos creado nuestros negocios, acá nos hemos casado y hemos tenido hijos. Bueno, nada de esto se ve y se respetó en la época de la independencia, que es una época muy interesante, porque pude trabajar, como lo ha dicho, no lo digo Paco, se lo digo Paco, pero como lo ha dicho Paco, es el tema de la persona natural. Identifico a los pulperos con nombre y apellido, y me pasó algo muy triste con el tema de las cofradías, que es un tema anterior a la independencia, que busqué a una amiga que está de cáncer, Beatriz Garland, y me dijo: no hemos encontrado nunca ningún documento que hable sobre, más allá de la creación de la cofradía. Resulta que esta cofradía estaba en el convento San Agustín y los papeles se perdieron después del terremoto de 1974 y no se pudo recuperar ningún papel. Para esto Ada Rieta, que es gran conocedora del trabajo de acá José de la Fuente era director de Soto Ribabueno, Ada Rieta era la jefa del archivo. Tú le preguntabas a Ada Rieta por algo: sí, ese documento se perdió, se extravió, estuvo en tal archivo, pero Ada nos cuenta historias muy dramáticas de que cuando hubo el terremoto del 74, los papeles de la catedral del Callao se esparcieron por el polvo, con el polvo salieron del inmueble, y la gente empezó a envolver el pescado para vender con documentos originales de la época, el pescado, y había personas que compraban el pescado para que salvar el documento. Entonces eso ha pasado en el Perú de inicio de los 70, o sea, no estoy hablando del siglo XIX. Y es más, ¿no? Que en el siglo XIX se conservaba más un poco los documentos, pero ya no quiero llegar a... Pero ese es un ejemplo de cómo uno tiene que investigar, y le agradezco al doctor de la Puente esta mención que ha hecho en los archivos que visité, pero hay un tema interesante que quiero mencionar, es que mi madre se opuso tenazmente a que esto llegara a bueno, ya no está con nosotros, pero que esto llegara a buen puerto, y porque me parecía una ignominia para ella que yo trabajara en las pulperías, porque ella no era ni hija ni nieta de pulperos, y me parecía de mala no solamente vibra, porque me pasó que yo busqué a la familia, puedo decir los apellidos, a la familia Coborno, a la familia Nicolini y a la familia Cabaza, que eran pulperos, y me negaron rotundamente: no, muchos antepasados han sido pulperos. Entonces yo tenía los nombres. Menos mal que tengo un amigo de la universidad que es abogado, muy amigo de mi prima hermana, y compartimos amistad, Julio Rayo, con doble G, que fue el único orgulloso y dijo: papá, no he encontrado al antepasado. Entonces la familia se reunió porque el primer pulpero que llegó de un rayo. Entonces, aquí esto viene a complementar los trabajos que ha hecho Giovanni Bonfiglio, que estudió en maestría igual que nosotros en la Católica, pero Giovanni, nadie ha trabajado el aspecto negativo de cómo se veían a los italianos. Y es lo que yo encontré: los italianos son acusados de una manera desgarradora, les quitan los licores que venden, llaman al doctor Cayetano Heredia, que todos sabemos quién es, que fue el que le hizo todos sabemos quién es, me refiero porque hizo la autopsia a Sánchez Carrión, no me refiero a que la mujer
Sí, no me refiero a la universidad, es el mismo personaje histórico, pero lo que voy es, fueron palabras mayores. Todo eso se había publicado en el comercio, comunicados, y entender el remitido del comunicado no podía detenerme a explicar qué era cada documento, pero de la lectura de los capítulos se va a entender que una persona hablaba pestes de otra persona y luego había una defensa. No, hablaba mal los italianos y luego estos italianos que han venido a invadir. Hay textos muy agresivos contra la colonia italiana que he tenido que mencionar porque estamos hablando de un problema de 1845 y luego hay un documento valiosísimo que puede servir para sus investigaciones futuras con otros, haciendo paralelo con otros gremios, donde recusan a un futuro dirigente del gremio porque es un capitulado. Entonces significa que es una persona mal vista porque luchó en el lado contrario al lado de los patriotas, o sea, luchó por la causa realista. Pero recordemos que el Perú buscó desde la capitulación la armonía que no se pudo lograr en Estados Unidos después de la derrota de la Confederación. Entonces el Perú nunca trató como un derrotado al español, le permitió quedarse en el país, pero en la vida pragmática la gente decía, no, este español no porque ha capitulado, y figura en el documento, se rescató eso. Entonces, vino, pero tuvo que retirarse temprano nuestro vicecanciller, el actual vicecanciller, el embajador Félix Enrique Boza, pero bueno, cuando llegó, lo saludé como me dijo mi jefe que nos saludara. Para mí siempre va a ser Félix Hijo, porque su jefe me dijo que lo tratara de esa forma. Acá viene mi hijo, él es Félix Hijo, así vamos a llamar siempre. Bueno, hay un homenaje a su padre en el trabajo que yo he hecho, y eso sí, ya con eso quiero acabar, porque si no me van a llamar la atención. Yo quería, de alguna u otra manera, rescatar la visión de historia que hacía Félix Enrique, que era una visión de historia política, una historia de relaciones de presidentes, de gobernantes. Entonces, ante cada hecho anecdótico de una pelea, una trifulca, un apuñalamiento luego de haber comprado un pan con queso, yo colocaba los datos contemporáneos del gobierno, qué gobierno se estaba desarrollando en aquel momento en Lima, por qué sucedía en Lima. Eso no lo sabe nadie. Yo le dije a Félix que le iba a decir hoy día, porque es el homenaje que yo le quise dar a mi jefe, y solamente lo podía saber Eduardo Quintana, que trabajó conmigo, porque era la forma que le gustaba trabajar al doctor Mendiluna, que fue presidente de la Academia de Historia por muchos años, y cuando me llaman a trabajar con él en la Universidad Católica, él me pregunta, ¿qué vas a investigar? Bueno, la primera pregunta para obtener el trabajo, y con eso acabo, me dijo, ¿sabes qué es Quijos? Y le expliqué todo lo que era Quijos para el Perú. Y nunca más hubo una pregunta en la entrevista de trabajo. Ya cuando ya estaba trabajando conmigo, dije, ¿por qué no investigas las relaciones diplomáticas de Perú con Colombia, el Tratado Salomón Lozano, y vincúlalo con el nacimiento de Panamá? La prensa decía en ese época que habíamos perdido el trapecio por culpa de la independencia de Panamá. Y yo al final tuve que decirle la verdad, que me encantaba la vida cotidiana de Lima, y este es el mejor ejemplo de la vida cotidiana de Lima. Acá está reflejado todos los limeños que de repente alguno puede encontrar su antepasado, que fueron pulperos, y todas las vicisitudes que los pulperos vivieron desde el reinado. Había que poner un marco cronológico, yo con esto acabo. De eso también se encargó brillantemente, de una manera brillante, mi asesor, que está también acá a mi costado, porque, claro, ¿cómo dábamos fin a algo que recién estaba habiendo, de que era, Manuel Tanacio Fuentes habla de la gran década de los 50, inicio de los 60, muy fácil. El aspecto jurídico siempre giró en torno al libro en toda la etapa del virreinal, y en la etapa también de la independencia reprodujo un bando del gobierno de San Martín que lo primero que hace es pedir a las pulperías que no dejen de vender sus productos. Está acá como imagen del libro. Entonces, la Constitución de 1860 desaparece los gremios, y los últimos escritos de los pulperos es para reclamar algo que Paco ha mencionado, es que existían 4 tipos de pulperías: primera, segunda, tercera y cuarta categoría. La primera vendía hasta productos franceses importados, la cuarta estaba en el límite con la chingada, era un lugar casi, por decirlo, de mala muerte. Pero entonces, lo que no entendía el pulpero de aquella época era por qué el de primera y el de cuarta pagan igual la contribución a la luz, al alumbrado público, al alumbrado de gas, si debemos pagar diferenciado, porque yo soy de cuarta, el que está en el costado de tercera y el que está en el costado de segunda,
Entonces, en ese expediente desaparecen los gremios. Y la respuesta que le da el municipio de Lima es, ya no existen gremios, ahora todos pagan por igual. Y ahí acaba, se puede decir, pero hay un dato curioso de vida cotidiana que también está en el libro, ya con eso no doy más datos del libro para que por favor lo lean y lo compren. Es el tema de quemar un muñeco, que el gremio siguió reuniéndose a pesar que ya el gremio no existía como tal, seguían reuniéndose los ex agremiados para cumplir con este dato de la quema de un muñeco en Semana Santa. Lo dice Fuentes. Con estos datos, con estos comentarios, con esta mención a la historia, ¿por qué mencioné al doctor Rosas? Porque fue muy fácil. Eso no quiero dejar de mencionarlo. Yo fui a buscar al doctor Piz para decirle que quería irme a estudiar Historia Lobaina, ya me había matriculado y estaba estudiando francés en la Alianza Francesa, pero estoy en el Colegio Champañá, pues estudiaba francés. Le dije que el doctor Rosas me había hecho leer a Marlowe, me había hecho leer los textos de la Fundación, y yo había leído Los Reyes Tamaturgos, estaba fascinado con la Baja Edad Media. Bueno, el doctor Piz me lavó el cerebro. Me dijo que necesitábamos historiadores en el Perú jóvenes que investigaran y necesitábamos llenar la historia. La última parte con la que cierro, ya con esto cierro, es el padre del doctor José de la Puente Duque, el doctor José Agustín de la Puente Cantamo, llegó a conocer a mi madre por un vínculo con su tía, ¿verdad? Un vínculo con las canonesas de la Cruz. Mamá se acercó a decirle, doctor, por favor, dígale que no siga investigando este tema, que no, es un tema que no lo va a llevar a ningún lugar, es un tema que... y el doctor, ¿qué le habría dicho? Que mi mamá nunca más volvió a escribir. ¿Qué le habría dicho? Pero además de una manera educada. Y luego, este libro, gracias a Jorge y a Rosy, tiene algo que aquí José tengo que decir, me dijo, bueno, yo no lo había autorizado. Hemos reproducido el prólogo del doctor José Agustín de la Puente a una edición frustrada de parte del libro, no de todo el libro, que iba a salir solamente de parte del siglo XIX, posterior a la independencia, y que no llegó a salir, y que él gentilmente me hizo el prólogo en el año 2006. Entonces, se ha incluido porque yo consideraba que era un homenaje a su padre, quien me apoyó. Claro, ahora lo cuento porque si no de repente jamás hubiera podido terminar el texto. Y salvando las distancias, muchos años después, cuando estuve haciendo un texto de mi abuelo que salió publicado en el libro de los Borbones, encuentro una correspondencia de mi abuelo donde dice, sí, pues porque creen que todos nosotros somos descendientes de pulperos, y no es así. Era una carta que mi abuelo le dirigía a un gran amigo suyo. Entonces la discriminación a los pulperos ha existido a diferentes niveles sociales, y con este libro esperamos que esto sea dejado de lado, y sobre todo lo más importante, que esto permita que futuros colegas investiguen y generen nuevos trabajos académicos sobre la pulpería de Lima. Muchas gracias a todos los que han asistido, le agradezco a todos los que están presentes por haber venido a esta presentación, y compren el libro al Fondo Editorial Congreso porque le va a salir más barato. Muchas gracias, Arnaldo. Y antes de culminar, quisiera por favor invitarlos a ponerse de pie para la foto protocolar. Invito también a los ponentes a ubicarse delante del público mostrando el libro, mientras les recuerdo